Josué sucedió a Moisés y fue el líder encargado de dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Aunque la historia de Josué se relata de forma más destacada en el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, ya aparece en la narración bíblica en el libro del Éxodo. En este vídeo comprenderás todo lo que dice la Biblia sobre quién fue Josué y cuál es su importancia en el relato bíblico. Antes de continuar, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase ahora y active todas las notificaciones para seguir los estudios bíblicos disponibles aquí. Según la Biblia, Josué era hijo de Nan, de la tribu de Efraín. Una curiosidad es que su nombre original dado por la familia era Oseas, que significa salvación. Sin embargo, Moisés modificó este nombre añadiéndole el de oveja, llamándole Yahushua, que significa Jehová es la salvación. Y para quien no lo sepa, este es también el nombre hebreo de Jesús, ya que el nombre Jesús es la forma latina de la transliteración griega de este nombre hebreo. Josué apareció por primera vez en la Biblia como ayudante de Moisés. En el Éxodo, capítulo 33, versículo 11, se le describe como un joven elegido por Moisés para ser su ayudante personal. Antes, en Éxodo 17, se nos dice que Moisés delegó en él el mando de las tropas israelitas que lucharon contra los merodeadores amalecitas en Refidim. Cuando Josué salió de Egipto, ya era un hombre adulto, probablemente de unos 40 años. Por lo tanto, algunos eruditos consideran la posibilidad de que fuera entrenado militarmente por el ejército del faraón. Josué sirvió como ayudante directo de Moisés cuando éste recibió la ley en el monte Sinaí. También acompañó a Moisés cada vez que éste iba a reunirse y escuchar al Señor. Fue sin duda un periodo de mucho aprendizaje para Josué, que comprendió cómo esperar en el Señor y aprendió a ser un fiel adorador. Además, pudo adquirir rasgos del comportamiento de Moisés, como la paciencia, la mansedumbre y el liderazgo. Josué también fue designado como representante de la tribu de Efraín para ser uno de los 12 espías que fueron a informarse sobre la tierra de Canaán y sus habitantes. Tras la misión de reconocimiento, de entre todos los espías, solo Josué y Caleb defendieron la idea de que los israelitas debían proceder a la invasión de Canaán. Según el texto bíblico, entendieron que la tierra era muy buena. En aquella época, Caleb era el mayor y ejercía el mayor liderazgo, lo que explica que a veces se le mencione solo a este respecto. Sin embargo, el propio contexto bíblico indica claramente la participación de Josué en la misión de reconocimiento y su apoyo a las recomendaciones de Caleb. Su comportamiento fue mucho más que un informe militar, de hecho, fue una clara demostración de confianza en la promesa de Dios sobre aquella tierra. Los otros 10 espías incrédulos murieron ante el Señor. Más tarde, Josué fue elegido oficialmente sucesor de Moisés en las llanuras cercanas al Jordán. Y cuando Moisés se dio cuenta de que moriría antes de entrar en Canaán, apartó a Josué para que fuera el nuevo líder del pueblo de Israel, según el mandato del Señor. El liderazgo de Josué se coordinó con el sacerdocio de Eleazar. Moisés invistió de honor y autoridad a Josué ante toda la congregación de Israel. Públicamente, Moisés amonestó a Josué a ser valiente y fuerte para cumplir la misión de conducir a Israel a la tierra que Dios le había prometido, según consta en el capítulo 31 del Deuteronomio, entre los versículos 3 y 8. En ese mismo capítulo, leemos que cuando Moisés y Josué fueron a la tienda de reunión, Dios comisionó directamente a Josué. Y tras la muerte de Moisés, Dios volvió a repetir el mandato dado específicamente a Josué, renovando sus promesas y animándole en vísperas de la invasión de Canaán. Tras la muerte de Moisés,
Josué fue el responsable de dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida por Dios. Al principio de su liderazgo, Josué se enfrentó a dos grandes retos. En primer lugar, tuvo que conseguir que el pueblo cruzara el río Jordán. Luego, también tuvo que vencer al ejército de los cananeos que se le puso enfrente. Además, Josué envió a 2 espías para que hicieran un informe de reconocimiento desde la fortaleza de Jericó, con la colaboración de Rahab, una habitante de la ciudad. Les pidió que mantuvieran la misión en secreto para evitar que se repitiera lo que había sucedido anteriormente con los 12 espías enviados por Moisés, donde 10 de ellos desanimaron al pueblo. La acción de Dios en favor del pueblo de Israel aterrorizó a los habitantes de aquellas tierras. En el capítulo 3 del libro de Josué, tenemos la descripción de cómo Dios detuvo sobrenaturalmente las aguas del Jordán cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se metieron en las aguas, permitiendo que el pueblo de Israel pasara en seco marchando hacia Jericó. A medida que la historia bíblica continúa, vemos que Josué demostró su completa confianza en Dios obedeciendo cada táctica dada por él para ser victorioso en la tierra de Canaán. Muchas de estas tácticas, a los ojos humanos, eran completamente inusuales. Por ejemplo, en la toma de Jericó, a los sacerdotes y al pueblo se les ordenó marchar alrededor de la ciudad. Y al 7º día, cuando los sacerdotes hicieron sonar sus cuernos y el pueblo gritó con gran júbilo, cayeron los muros de Jericó. En aquella ocasión, con la excepción de Acán, el ejército de Israel siguió el mandato del Señor y no saqueó las ruinas de la ciudad, buscando botín de guerra para su propio beneficio. Sin embargo, el comportamiento de Acán tuvo duras consecuencias no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. Como resultado, los israelitas fueron derrotados en su primer asalto contra los hombres de Jaí. En el segundo ataque a Jaí, descrito en el capítulo 8 de Josué, vemos la habilidad y la estrategia habituales en las campañas militares de Josué. Los israelitas tendieron una emboscada al ejército de Jaí, engañándolo y provocando la derrota fatal de los soldados enemigos. A lo largo del libro de Josué, encontramos ejemplos de las increíbles acciones militares dirigidas por Josué. Uno de estos ejemplos fue la marcha nocturna desde Gilgal para aliviar el asedio de Gabaón. Durante la batalla descrita en el capítulo 10 del libro de Josué, vemos cómo la providencia divina acompañó a aquel pueblo, como, por ejemplo, en el granizo enviado por el Señor, que mató a más enemigos que el propio ejército de Israel a espada. Además, leemos sobre el conocido episodio en que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que los hijos de Israel se vengaron de sus enemigos. La Biblia dice que este fue un día que nunca se ha repetido en toda la historia. Después de conquistar la tierra de Canaán, Josué distribuyó la tierra entre las tribus de Israel, y poco a poco los israelitas se asentaron en la tierra y construyeron sus edificios. Esto ocurrió en el periodo que va desde la época de los jueces hasta el reinado de David. Cuando llegó el momento de que Josué disolviera su mando, reunió a todas las tribus de Israel, y en su discurso de despedida, pidió a los hijos de Israel que renovaran su compromiso de alianza con el Señor. Finalmente, Josué murió a la edad de 110 años y fue enterrado en su tierra, en las colinas de Efraín. Pero el ejemplo de Josué como hombre de conducta recta y obediencia a Dios no desapareció con su muerte. De hecho, su historia siguió influyendo en el pueblo de Israel durante el período de los ancianos, que sobrevivieron mucho tiempo después de él. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos presenta a Josué como un tipo de Cristo, porque así como Josué condujo a los israelitas al descanso de la Canaán terrenal,
Jesucristo conduce a los redimidos al descanso superior y eterno de la Canaán celestial. Si te ha gustado conocer la historia de Josué en la Biblia, deja tu comentario, comparte este vídeo con los demás, y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora. ¿Qué usted aprende de la vida de nuestro personaje de hoy? ¿Cuáles cosas puede usted imitar de nuestro personaje? Señale en sus notas lo que más le llamó a la atención de nuestro personaje. ¿Aprende usted algo de las debilidades de nuestro personaje? ¿Puede usted señalar una vez más esas debilidades? Gracias por escuchar de nuestro personaje de hoy. Le invito para que mañana a las 1 de la tarde, vea la transmisión del siguiente personaje de esta serie. Personajes bíblicos en Mes de la Biblia de la Iglesia de Dios Pacto de Gracia. Visítanos en Facebook Iglesia Pacto de Gracia y en YouTube Iglesia de Dios Pacto de Gracia de los pastores José Alberto y Loida Almonte. Como la Iglesia de Dios Pacto de Gracia, un lugar que bendice.